Muy buenas noches, ¿cómo están hermanos? Pues enviamos desde Morelia un saludo a todas las familias, a todos los hermanos, a todas los consiervos, a todas las personas que nos estén siguiendo en esta transmisión. Un saludo, un abrazo muy fuerte y esperando que las lluvias, sabemos que en varios estados en esta noche iba a estar lloviendo. Esperemos que pues todo esté bien, todo esté en orden. Aquí en Morelia, por lo menos donde vivimos, está tranquilo. Sí refrescó, no ha llovido, pero sí está fresco, está rico. Claro, a la intemperie. Si uno se encierra en casa, pues se siente el calorcito. Gracias a Dios por el clima. Así que enviamos un saludo a toda la República Mexicana. Y le recordamos, este es su programa, Quiero Ser Bendición. Y el enfoque es sanar el corazón. Ese es el objetivo de este programa. Si este programa ha estado siendo de bendición para su vida, compártanlo, repórtese con nosotros, ponga ahí en cualquier de los estudios o en el correo, etcétera. Háganos saber que está siendo de bendición este programa. El día de ayer, una hermana de Guadalajara se comunicó conmigo precisamente para dar las gracias porque el programa está siendo de bendición a su vida, a su hogar, a su familia, y pues eso es muy hermoso, ¿verdad? Entonces, si para usted está siendo de bendición, pues sería muy bueno que lo reportara porque es de gran estímulo, de gran bendición para nuestras vidas también. Bueno, pues yo soy el pastor Francisco Fernando Ventura Cinco. Y yo soy Miriam Montoya Hernández para servirles. Bueno, pues el tema de esta noche es también un tema de bendición. Es un tema pues, que es una enfermedad del alma, es una enfermedad que tiene raíces en la infancia, es una enfermedad que también tiene cura en las manos del Señor. El problema que vamos a ver esta noche es la inestabilidad, es decir, la falta de firmeza. En otras palabras, tal vez puede entenderlo mejor como una persona voluble, ¿verdad? Una persona voluble, una persona que de repente cambia, pues es una persona inestable. Bueno, pues de eso vamos a hablar en esta noche. Recuerden que mis títulos son así de breves: la inestabilidad. Bueno, pues en cada hogar hay por lo menos uno luchando con este problema de la inestabilidad. Me refiero en cada hogar completo, donde están los hijos y están los padres, y en ese hogar completo, ¿verdad? Por lo menos hay uno luchando con el problema de la inestabilidad, con un carácter o un temperamento voluble. Por lo menos hay uno en cada familia. ¿Ya lo detectó en su casa? A lo mejor soy yo maestro. Muy bien. Así que si en una iglesia hay 50 familias, ¿cuántos inestables hay según este criterio? Por lo menos hay 50 inestables, 50 personas volubles en la congregación, si hay 50 familias. Pero la verdad, la estadística es más escandalosa. Puede ser que a nivel de familia, en términos generales, haya uno inestable por familia, pero a nivel de iglesia, por lo menos el 50% batalla con esto, o más bien nosotros batallamos con ese 50%. Pero yo platicaba con mi esposa cuando hablábamos de este tema y pues yo le decía, yo creo que hasta el 90% en las iglesias son de gente inestable, y usted lo va a ver por qué. Así que ahí en la casa puede ser que haya más de uno inestable. Bueno, una persona inestable con frecuencia cambia de opiniones. Hoy dice una cosa, hoy opina que
el presidente es el mejor presidente que ha tenido su municipio, que ha tenido su estado como gobernador, o nunca había habido aquí en México una presidenta, y pues una persona inestable puede decir, esta mujer, la primera o la única, es la mejor presidente de la República Mexicana. Bueno, si es inestable, dentro de una semana, dentro de un mes, esta persona que opinó así va a decir, no, fue un error haber elegido a esta mujer. Bueno, pues lo mismo puede decir del América o del Cruz Azul, ¿verdad? Unas semanas de un equipo, otras semanas de otro, y le da lo mismo, agua que leche. Bueno, una persona inestable con frecuencia también tiene cambios en su estado de ánimo. Un día está alegre, feliz, y puede ser que ese día sean 2, 3, y luego otros 3 días de molesto, de enojado, de que no se encuentra a sí mismo, etcétera, ¿verdad? Sea hombre o sea mujer, el estado de ánimo cambia abruptamente. Puede ser que a lo mejor me estoy yendo lejos diciendo, ¿verdad?, que cada tercer día, a lo mejor en el día tiene varios cambios de ánimo. Bueno, también sus intereses con frecuencia cambian. Pues probablemente antes de que se casara, ¿verdad?, platicaba con la novia o con el novio y decía, pues yo no quisiera que luego tuviéramos hijos. Yo quisiera que por lo menos 3 años, 5 años estuviéramos sin hijos, nos disfrutáramos y todo. Y resulta que al año de casado o al medio año de casado ya cambió de opinión y ya está diciendo, no, me gustaría que tuviéramos hijos. Y usted sabe que por ahí pueden empezar los grandes problemas cuando se cambia de opinión en algo muy serio, en algo muy importante. A lo mejor si la mujer, ¿verdad?, aceptó de novia que no iban a tener hijos por lo menos los primeros 3 años, pues es porque ella también pensaba así. Pero imagínense si al medio año o al año le sale el esposo con que quiere hijos o viceversa. Y pues no es una cosa de juego, es algo que se platicó en el noviazgo. Y a lo mejor diga, pues ¿cómo no me lo dijiste en el noviazgo? Porque para mí esto sí es una decisión firme, ¿verdad? Yo no estoy jugando con esto. Bueno, pues una persona inestable con frecuencia cambia sus intereses. Con frecuencia cambia su comportamiento. De repente es muy honesto y a la otra semana es deshonesto. De repente da diezmo, da ofrenda, da limosna, da todo lo que pueda dar, y a la siguiente semana se hace un tacaño, ¿verdad? No quiere dar nada. Bueno, esa es una persona inestable. Vamos a ver algunas características de una persona inestable. Por ejemplo, una persona que es inestable carece de firmeza. O sea, no hay firmeza en lo que habla, en lo que promete, en lo que dice. Por ejemplo, hay un viaje, ¿verdad? Y él dice que sí va a ir al viaje, que lo contabilicen, que lo tomen en cuenta. Y en cualquier momento él puede decir, ¿sabes qué? Siempre no voy a ir. Pero antes había dado su palabra con una seguridad, y al final pues perjudica porque lo están tomando en cuenta, le están apartando un lugar y están contando con ese recurso también. A veces cuando se le visita, ¿verdad?, y le hace uno ver que es necesario que asista a las reuniones por su bien espiritual, por su vida espiritual, por su familia, y dice, sí, ya no voy a faltar a las reuniones, ahí voy a estar, ya me voy a firmar, ya voy a estar bien, voy a cumplir. Y a la siguiente reunión ya no está, ¿verdad? Ya no llegó. También se ven las personas que dicen, pues es diciembre, ¿verdad? Dice, ahora en enero vamos a hacer ya ejercicio, ya nos vamos a aplicar, y entra con mucho ánimo enero, ¿verdad? Pero ya para febrero o marzo se olvidó de eso, ¿verdad? No hay firmeza.
A veces se promete cuando se ve una necesidad, no, mira, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar, y se habla mucho y todo, la otra persona confía, cree, y a la hora de la hora brilla por su ausencia, porque ni su presencia ni su apoyo está aportando. Entonces vemos que una persona inestable carece de firmeza. Otra característica de una persona inestable es que carece también de constancia. Es decir, en casi todos los asuntos de la vida no puede ser constante. Es una persona que hace y deshace. Es una persona que empieza un proyecto y luego lo bota y ya no lo concluye. Carece de constancia. Por ejemplo, de algo tan simple que en la casa pueden platicar y puede comprometerse entre comillas y decir, a partir de mañana yo voy a hacer el desayuno. Ustedes no se preocupen por el desayuno. A ver quién se compromete a hacer la comida, la cena, pero a mí déjenme el desayuno. A partir de mañana yo voy a poner mi granito de arena aquí en la familia con el desayuno. Y resulta que empieza la semana y el lunes y martes hizo el desayuno y ya el miércoles se le olvidó o ya no quiere o ya dice que está enfermo, lo que sea, pero ya no puede perseverar, ya no puede ser constante. Entonces, o también en la iglesia escucha un mensaje sobre el ayuno, por ejemplo, lo contrario del desayuno, ¿verdad? Un tema del ayuno y le gusta bastante, es redarguido, es convencido y dice voy a ayunar. Y bueno, impresionantemente llega a ese ayuno colectivo y bueno, pues el pastor se emociona, ¿verdad? Dice, vinieron 20 a ayunar, qué bueno. Pues yo nada más lancé el reto, lancé la invitación, pero pues me imaginé que iban a venir 10 o menos de 10, pero vinieron 20, qué bueno. Y se anima tanto el pastor y dice, dentro de 15 días otra vez el ayuno, o dice, dentro de un mes volvemos a ayunar nuevamente. Y está esperando el pastor que no lleguen esos 20, sino ahora sean 30. Y resulta que nada más llegan 8, porque varios de esos 20 que fueron por primera vez son inestables. Y pues ya vieron el precio que se paga en el ayuno. Cuántas horas está sin tomar nada, sin comer nada. Y entonces dice, no, ya no vuelvo a pasar por este sacrificio, ¿verdad? Y se desanima, no puede ser constante. También a veces se hacen proyectos, sobre todo a principios de año, ¿verdad? La comisión de evangelismo, miren hermanos, aquí en la congregación por primera vez vamos a ir al hospital, vamos a llevar café, vamos a llevar pan, vamos a llevar la palabra, vamos a llevar ropita para el frío, etcétera. Vamos a ir al hospital y vayan por favor. Y vuelve otra vez la iglesia a ir la mayoría a eso, ¿verdad? Igual la comisión de evangelismo, el hermano a cargo del evangelismo dice, qué bonito, pues voy a presentar las fotografías, los videos que tomé y yo estoy seguro que el próximo mes vamos a venir toda la iglesia. Y resulta que no, porque como les digo, el 50% más de la iglesia es gente voluble, es gente inestable, con la que no se puede comprometer, con la que no se puede avanzar, y entonces resulta que ya nadie va a evangelizar. Ya solamente la comisión de evangelismo que les tocó el paquete todo el año y pues tienen que terminar todo el año. Pero hay comisiones así que solamente la primera vez cuentan con la mayoría de los hermanos, pero después de esa primera vez se ausentan y le dejan toda la responsabilidad a la comisión. Y luego dentro de la comisión X también hay gente voluble, hay gente inestable y a veces solamente dejan al líder
y el líder solamente está yendo y cada vez que se acerca el proyecto invita y hasta llora el hermano, la hermana, porque pues ya le dejaron solo. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? De miembros inestables. Bueno, pues también esto sucede a nivel familiar, ¿verdad? Igual es tocado por una enseñanza, por un mensaje que se habla sobre la familia y bueno, le dice a los hijos, le dice a la esposa, familia, cuenten conmigo todos los viernes. Vamos a ir a una cena, vamos a cenar como familia, nos vamos a disfrutar. O bueno, los viernes todavía no se pueden, no podemos estar todos juntos, pero el día sábado sí. El día sábado sí, que me perdone la ciencia, que me perdone quien me tenga que perdonar, pero como familia vamos a disfrutarnos, vamos a salir de día de campo, o vamos aquí a ver unas películas, o vamos a estar aquí en modo relax. Y resulta que nada más un fin de semana se pudo llevar a cabo y ya después vienen los pretextos, no de uno, sino a veces de dos, de tres en la familia, a poner pretextos porque estamos hablando de gente inestable, gente que no puede permanecer con su compromiso, gente que no es constante. Así es. También otra característica de una persona inestable es que carece de compromiso. O sea, no tiene ese sentido de compromiso en su persona. Por ejemplo, cuando hay alguna petición, igual voy a hablar dentro de la iglesia, ¿verdad? Vamos a juntar una despensa para llevar a las familias necesitadas. Una sola vez lleva su despensa y piensa que con eso ya se va a servir para todo el año, ¿verdad? Y no hay ese compromiso de cada semana o cada quincena o por lo menos cada mes estar llevando. Las iglesias que juntan despensas saben a lo que me refiero, que esto es o cada 15 días o cada mes, pero es algo constante. Y la gente que no tiene compromiso, pues da una vez y se siente que ya. Pero bueno, otra forma en que vemos que carece de compromiso es cuando tienen que dar el gasto en la familia, ¿verdad? Vamos a hablar de un padre de familia que tiene que dar su gasto semanal o quincenal, como sea, pero la cosa es de que no siempre lo da. No siempre lo da. Y si acaso lo da, no lo da completo, poniendo cualquier pero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque carece de compromiso. O sea, no sabe que él es el proveedor y que la familia está dependiendo de lo que él provee. Entonces, vemos eso. También lo vemos en personas, aquí hombres o mujeres, que tienen un empleado, una empleada doméstica, un trabajador en casa, que está trabajando y merece un sueldo, y que cuando llega el día del pago, pues no le quieren pagar, diciendo que ahorita no hay, que se espere para la otra semana, o le dan a la mitad, ¿verdad? Mira, ahorita te adelanto esto y luego te doy lo demás. Cuando una persona trabaja por necesidad y es digna de su salario después del tiempo de trabajo, pero mucha gente que carece de compromiso, es fácil decir, te doy una parte o te pago la otra semana, ¿verdad? Igual se ve esto en las constructoras, donde los ingenieros contratan muchos albañiles y luego ahí están los albañiles llegando día fuera de trabajo para que les paguen, ¿verdad? Y todavía para que les salgan que no hay, que para la otra semana les pagan. Eso es falta de compromiso y esto se ve en una persona inestable. Cuando también se tiene compromiso de los pagos de los servicios, luz, agua, internet, colegiatura, son gastos ya que son de compromiso, son de constantemente, y se les tiene que estar recordando porque la gente pues se le olvida, o simplemente como carece de compromiso, pues le da lo mismo, ¿verdad? Entonces, veamos esto, qué terrible es en una persona inestable. Ahora hablemos de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que vive, que enfrenta una persona voluble,
una persona inestable. Y una de esas primeras consecuencias es la crítica. Todo el mundo lo critica y la persona inestable lo sabe. Sabe que cuando está llegando al trabajo o está llegando a la iglesia o está llegando a la colonia y hay dos o más ahí que ya estaban en ruedita platicando, y inmediatamente y todo el mundo lo queda viendo, dice y siente, están criticándome, están hablando de mí, y qué feo se siente, ¿verdad? Qué feo se siente que saber que todo el mundo lo critica a uno. Pero pues obviamente la persona inestable lo están criticando sobre esas cosas, su falta de constancia, su falta de palabra, su falta de compromiso, de firmeza, pero es una consecuencia que tiene que enfrentar una persona inestable. También otra consecuencia es que no puede alcanzar un grado de fe importante, porque pues para tener fe hay que alimentar la fe. Necesitamos estar orando, estudiando la palabra, y una persona inestable no tiene esa constancia, no tiene ese compromiso. Entonces es muy difícil que avance en su fe, es muy difícil que en su vida espiritual haya un avance. Por eso es que mi esposo decía hace un momento que esto se ve mucho en las iglesias. Como pastores, los que son pastores saben que esto es de lo que padecemos, de lo que nos duele mucho, de que la gente no avanza en su fe, no avanza en su vida cristiana, no avanza en su conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque pues es inestable, y esto afecta en gran manera la fe. En la segunda carta del apóstol Pedro hay una escalera de crecimiento. Hay una escalera que lo lleva a uno desde el nuevo nacimiento pues hasta la perfección del amor de Dios. Y son siete u ocho eslabones, peldaños que hay en esa escalera. Y es bíblico y es tan emocionante verlo. Y la verdad, uno como pastor quisiera lanzar ese reto a la iglesia y a las iglesias, de decir, vamos por estos 7 peldaños. Hermanos, si le entramos todos, si estamos unidos, si estamos conscientes de nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro destino, pues vamos adelante, vamos a comprometernos. Y miren que en 7 años vamos a lograr llegar a la tierra prometida. En 7 años, no en 40, no en 100 años, en 7 años vamos a lograr grandes cosas para la gloria de Dios. Vamos a ir, este es el año de esto, este es el año del otro, lo que marca ahí segunda de Pedro en el capítulo 1, y sería muy bueno. Pero ¿saben por qué no lo hace uno? Yo lo he pensado en varias iglesias. Ay, cómo me gustaría emocionar a mis hermanos y todo, pero sé que ahí se va a quedar todo en emoción, y que quizás nada más 2 me sigan, mi esposa y otro más, ¿verdad? Me sigan, y no se trata de eso, se trata de dónde está la conciencia colectiva, dónde está el compromiso como miembros de la iglesia, dónde está el celo por el reino de Dios, dónde está. Y la verdad, uno no encuentra esos elementos como para decir, nos lancemos, voy a contar con ellos. Por eso les digo que no el 50% en la iglesia es inestable, sino a veces el 90 o 95% en las iglesias es de gente inestable, lamentablemente. Pero bueno, pues vamos a ver otra consecuencia por la que vive, por la que pasa la persona inestable, y que se desanima mucho. La persona inestable se desanima mucho. ¿Y saben por qué? Porque en todos lados se siente igual. En la casa se siente igual, de que pues ya lo conocen o la conocen, y no están creyendo todo lo que dice,
y saben que no va a durar mucho aquellos compromisos que hace y lo sabe y todo y pues ya entiende, interpreta las caras, las reacciones de los demás y pues cuando está a solas se desanima. Pero le pasa lo mismo en el trabajo, le pasa lo mismo en todos lados. Así que una de las consecuencias que enfrenta la persona inestable o voluble, pues es el desánimo frecuente. También otra consecuencia es que es una persona influenciable. O sea, como no tiene firmeza, no hay compromisos, es una persona que fácil puede ser influenciada, pero por lo malo. Qué bueno que por lo bueno, ¿verdad?, se dejara influenciar, sino por lo malo. Y aunque ella no lo admita, esa persona sí es influenciable. A veces se ve, por ejemplo, en una escuela, que hay papás que están opinando para tomar un acuerdo y en ese momento pues ella está con un grupo de personas. Pero ya al salir escucha a otras personas platicando y diciendo y pues ya cambió, ¿verdad? Ya se deja influenciar por lo que las otras personas comentaban y entonces ya cambia de bando. Estas personas son personas que pueden ser usadas por otras para salirse con un propósito pues negativo. Ahorita hablaba de una escuela, pero si nos trasladamos a una iglesia, muchas veces estas personas influenciables, líderes que a veces de verdad no están buscando el avance del reino, sino el avance personal de ellos mismos, las observan, se acercan, platican al grado de convencerlas para tener votos a su favor. Ustedes saben a qué me refiero cuando hablamos de votos, ¿verdad? Estas personas, por no estar firmes, por no estar llenos del conocimiento de Dios, son usadas por el enemigo para no dejar avanzar el reino de Dios. Entonces, cuidado porque podemos ser usados por el enemigo. Otra consecuencia más que tiene que afrontar la persona voluble es que pues pierde la confianza de gente seria. La gente seria que Dios ha puesto a su alrededor y que tiene todo el equipamiento de esa gente y la sabiduría de Dios y tiene todo el trato de Dios para ayudarle, para bendecirle. Finalmente, con sus actitudes, con su estado de ánimo, con todo eso, hace que estas personas que pueden ayudarle, pues ya no le ayuden y se retiren, se alejen, ¿verdad? Porque pierde la confianza de gente seria. O sea, esta persona inestable no sabe distinguir y trata por parejo a todo mundo, ¿sí? Gente seria, gente no seria, no cumple. Y no, pues yo digo, en todo caso debería decir, bueno, a la gente honorable, a la gente seria, a la gente responsable, pues voy a tratar de ser como ellos, ¿verdad? No me puedo pasar de listo, no puedo pensar que los voy a engañar, los voy a manipular, pues es gente que ya ha vivido, es gente que tiene firmeza, cosa que yo no tengo. Entonces, con los que son como yo, pues sí, ¿verdad? Pero no, precisamente por su inmadurez, su inestabilidad, no puede pensar de esa manera, hasta que ya lo ve perdido. Así que esta es otra consecuencia fatal de una persona inestable, que pierde la confianza de gente buena, de gente seria. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos personajes bíblicos. Y vamos a ver, por ejemplo, con Faraón, el rey de Egipto, en el Antiguo Testamento. Y sabemos que el pueblo de Israel estaba en la esclavitud de los egipcios, o era subyugado por los egipcios. Y vemos que Dios levanta a Moisés para que liberte al pueblo. Y va en nombre de Dios a hablar con Faraón, a decirle que deje salir a su pueblo. Y que todo el plan que Dios tenía, ¿verdad?, para ese pueblo. Y Faraón
se negó, ¿verdad? Al principio se negó y esto provocó que vinieran las plagas, que sabemos las 10 plagas, pero fueron viniendo una por una por una. Cuando él ya veía que la plaga estaba trayendo mucho desastre a su país, él le pedía a Moisés que orara a su Dios, que quitara esa plaga y que ya los iba a dejar ir. Y cuando Moisés oraba, se calmaba, se quitaba la plaga, cambiaba ya de decisión Faraón. Ya había dicho, los voy a dejar ir, y luego decía, pues nada más van a ir los varones. Y luego, pues nada más estos, ¿verdad? O sea, poniendo él sus condiciones. Y así pasaron en varias plagas que casi destruyeron al país de Egipto, casi los acababa, y ni así se resistía Faraón, decía que sí los iba a dejar ir y al final cambiaba, hasta que su hijo primogénito fue tocado, fue muerto, fue cuando los dejó ir. Después de que se consoló un poquito, se dio cuenta y fue tras ellos, ¿verdad? Como para decir, no los dejó ir, pero sabemos la historia que ahí fue donde Faraón y su ejército fueron ahogados en el Mar Rojo. Entonces, este es un ejemplo de una persona inestable, que dice una cosa, voluble, cambia, su decisión no fue firme y trajo la destrucción para su país. Otro personaje bíblico que estuvo luchando toda su vida con la inestabilidad fue el rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel y él tuvo este problema de la inestabilidad. Y miren lo que acababa de decir o que dije anteriormente, cómo una de las consecuencias que enfrenta la persona inestable es de que pierde la confianza de gente seria, gente importante. Y aquí lo vemos claramente en la vida de Saúl. Dios le puso muy cerca de él a un joven, ciertamente joven, pero bien maduro, bien centrado, bien ubicado, David, y que después él siguió siendo el rey, ¿verdad? Él fue el siguiente rey. Entonces, Saúl, pues no aprovechó esa bendición de este joven que Dios le puso en su camino y que iba a ser una bendición para su vida. Otro personaje que Dios puso cerca de él para que fuera bendición a su vida fue el profeta Samuel, pero por la inestabilidad que había en los sentimientos, en el carácter, en el temperamento de Saúl, no lo pudo aprovechar también, ¿verdad? Entonces, y es más, hasta su hijo Jonatán fue más firme, fue más ubicado, más maduro, más estable que el propio papá. Entonces, Saúl también tuvo pues ese problema. Otro personaje que nos muestra inestabilidad es Pilato. Pilato sabemos que dijo en un momento, no hallo, refiriéndose a Jesús, no hallo ninguna culpa, ninguna acción por la cual lo tengamos que, un delito, ¿verdad? Que por lo cual lo tuviéramos que matar. Dijo, no hallo ningún delito en él, sin embargo lo entregó al pueblo para que hicieran con él lo que quisiera el pueblo, ¿no? Le dieran el castigo que el pueblo dijera. Inestable, porque vio una cosa pero hizo otra. Y también lo vemos más adelante cuando sabemos que es un gobernador, y el gobernador pues está para ejercer justicia, y él estaba en sus manos hacer justicia a Jesús. Sin embargo, se lavó las manos, ¿verdad? Y no fue justo, no hizo justicia. Sabemos que esto se tenía que cumplir porque la palabra ya lo había profetizado y Jesús sería entregado en manos de hombres para ser llevado a la muerte y muerte de cruz. Pero las actitudes de Pilato nos habla de una persona inestable. Bueno, hay más personajes en las Escrituras que tuvieron este problema de la inestabilidad, pero también iglesias. También hay varias iglesias en las Escrituras que fueron inestables, fueron volubles, y por eso están en las Escrituras, porque se les exhorta a cambiar, a salir de esa
de esa tendencia en la que vivían, en la que se movían, que no era nada buena. Por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Los Gálatas vamos a verlos más bien como raza, como una región, ¿verdad? Porque no necesariamente a una iglesia local en Galacia, ¿no? Puede ser que se esté refiriendo a toda una región, a toda una raza, ¿verdad? Los Gálatas, los galos. Entonces, bueno, el hecho es de que ellos tuvieron ese problema de ser volubles, ser inestables. Miren, el apóstol Pablo los ganó para Jesucristo y formó pues lo que hoy decimos una misión, luego una iglesia. Lo llevó a cabo el apóstol Pablo desde cero, trabajó con ellos, les compartió las enseñanzas sanas de las Escrituras, pero pues él era misionero, así que nada más iba a estar cierto tiempo con ellos y ya de ahí pues iba a recorrer otros lugares, como lo vemos en las Escrituras, ¿verdad? Donde encontramos por lo menos 4 viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo, cubriendo pues Asia, Europa, muchos lugares de aquel entonces, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los Gálatas? Bueno, después de que Pablo los dejó y pues aparentemente les dio toda la estructura y toda la carne de las Escrituras para que fuera una iglesia fuerte, fuera una iglesia estable, pues después se sorprendió Pablo y les dice: estoy realmente sorprendido de la actitud de ustedes. Díganme, ¿quién los hechizó? Así les habla literalmente en el capítulo 3. ¿Quién los hechizó? Porque según ustedes pasaron el examen doctrinal, según ustedes todos los cursos que les di, todo, pues siempre estuvieron bien centrados en la salvación en Cristo Jesús, por la gracia de Dios y todo esto. Pero pues le dieron entrada a los judíos, a esos falsos maestros, y ellos los llevaron de la gracia a la ley, y ellos les llevaron de la fe a las obras, y ellos, pues ahora ustedes son creyentes de la circuncisión, y ahora ustedes quieren seguir esos ritos judíos, esas fiestas judías, y ¿qué les pasa? A ver, díganme, ¿quién los hechizó? ¿Por qué antes profesaron una cosa y ahora otra? Y eso pues no es nada nuevo, ¿verdad? Lo vemos desde los Gálatas, pero hoy también vemos a un montón de personas que se han desviado de la sana doctrina. Lo vamos a ver más adelantito. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad?, de una iglesia inestable, la iglesia de los Gálatas. Otra iglesia de la cual podemos también ver la inestabilidad es la iglesia de la Odisea. Aquí en esta iglesia hay mucha inestabilidad y vemos que el mismo Señor la reprende y le dice que sus obras son malas, porque dice, no eres ni frío ni caliente. O sea, bueno fuera que dijeras, no quiero nada, ¿verdad? Nada con Dios. Vamos a hablar en cuestión de la fe. Pero tampoco decía todo con Dios, mi vida doy por el Señor. No, por eso mismo dijo el Señor, ojalá fueses frío o fueses caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Y le hace ver algunas cosas. Dice, tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada y que tú no eres un desventurado, que tú todo lo tienes, pero Dios le dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, y hasta le dice, ¿verdad?, que venga y que compre oro del que él tiene, vestidos blancos de los que él ofrece, y le dice, pon colirio en tus ojos para que veas bien, porque están tan engañados pensando que estaban tan bien, y realmente estaban haciendo muchas cosas, pero según ellos, no según Dios, porque Dios les está reprendiendo en este pasaje de Apocalipsis 3,
del 14 al 22, les está reprendiendo y les está haciendo ver que ellos creen ser una cosa, pero ante los ojos de Dios son otra. Y ese pasaje que sabemos mucho de memoria, Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta, ¿verdad? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces usamos este pasaje para hablarle a una persona que le estamos presentando el plan de salvación y le decimos que Cristo le está invitando a tener comunión con él. Y no es una mala aplicación, se vale, pero realmente Dios aquí le está hablando a su iglesia, a su gente, a sus hijos. Le está diciendo, hey, me han dejado afuera, hey, no están siguiéndome. Ustedes hacen y creen que me están sirviendo, pero no. Yo estoy a la puerta y estoy llamando. Y si está llamando es porque está afuera, ¿verdad? No llama a una persona que está adentro, sino el que está afuera. Y aquí Jesús dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye, ¿verdad? Abre la puerta, pues voy a entrar, yo voy a restaurar mi relación con él, ¿verdad? Pero realmente esto sucede en muchas iglesias inestables. Han dejado al Señor, han sacado al Señor de la obra, y Él es el dueño de la obra, Él es la cabeza, pero muchas iglesias inestables han hecho su voluntad y no la del Señor. El pueblo de Israel estuvo unido 120 años, 40 años bajo el liderazgo del rey Saúl, 40 años bajo el liderazgo del rey David y 40 años bajo el liderazgo del rey Salomón. Esos 120 años, el pueblo de Dios, las 12 tribus, fue un solo pueblo, estuvo unido. Pero después de esos 3 reyes y que vino el hijo de Salomón, pues Roboam, pues ahí se rompió el reino, se partió en 2, terminó la unidad de las 12 tribus y 10 tribus formaron el reino del norte y 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín, el reino del sur, conocido más como el reino de Judá. Entonces, y estos 2 reinos se portaron mal. En primer lugar, el primero que se descarrió, pero a la vuelta de la esquina se descarrió, fue el reino del norte, de esas 10 tribus, que por cierto, usted debería checar las enseñanzas de las 10 tribus perdidas de Israel. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, esas tribus a la vuelta de la esquina se perdieron, se fueron tras lo que no conviene, y entonces recibieron su justo castigo. En el año 722 a.C., los asirios los llevaron cautivos, ¿sí? Perdieron su identidad como tal, su territorio y todo, y los llevaron cautivos a Siria. Entonces, eso sucedió en el 722 a.C. Luego pasaron varios años y el reino del sur también empezó a comportarse mal. Entró la idolatría, entró la arrogancia, entró el materialismo, entró la vanidad, entraron muchos males y todo eso corrompió al reino del sur. Y antes de que se fueran a cautividad, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia en el 586 a.C. Pero antes de que sucediera esa cautividad, y fue por 70 años, recuerden, todo eso está profetizado, estaba profetizado en Daniel de que así ocurriría. Hubo un profeta de Dios enviado por el Señor, porque habían muchos profetas más, pero todos fueron falsos profetas. Pero uno de todos esos profetas, Jeremías, fue íntegro, fue genuino delante del Señor y delante del pueblo, y lo que recibía de parte de Dios, eso le daba al rey y le daba al pueblo. Pero al rey no le gustaban nada las profecías que venían de parte de Dios a través de Jeremías. Entonces, ellos vivían como en una burbuja, como en una bola de cristal, ¿verdad? En un engaño también, como la iglesia de la Odisea. Y ahora vamos a ver algunos textos bíblicos. El primero que vamos a ver está precisamente en Jeremías, capítulo 2,
versículos del 35 al 37. En estos versículos dice así, que en este caso Judá, el reino de Judá dijo, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. Ellos decían, somos inocentes, no hay culpabilidad, Jeremías, en nosotros no hay pecado, tan así de que mira, no tenemos ningún castigo, la ira de Dios no está contra nosotros, pero dice el Señor, he aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado, y habían pecado. Versículo 36, ¿para qué discurres tanto, cambiando tus caminos? ¿Ve la inestabilidad? Dice, cambiando tus caminos. O sea, ¿en qué momento cambiaron a la idolatría? En el momento que su inestabilidad los llevó para allá. ¿En qué momento ingresaron al paganismo? En el momento que su inestabilidad les dio para eso. Así que cambiaron sus caminos, se salieron de la senda derecha, de la senda angosta, se fueron por otras sendas y entonces el Señor dice, ese es su pecado, la inestabilidad. Dice, serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, como los delincuentes, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. También tenemos otro texto bíblico, ¿verdad? Oseas 6, versículos 4 al 6. Dice así, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¡Qué tremendo! Está diciendo, ¿qué haré a ti, Efraín? Se está refiriendo a las tribus del norte, aquellas 10 tribus. Y cuando habla, ¿qué haré a ti, oh Judá? Está hablando a las tribus, 2 tribus del sur. Entonces, todo Israel, tanto, aunque estuvieran divididos, tanto los del norte como los del sur, todo el pueblo de Dios, Dios les está aquí reclamando, ¿verdad? Que dice que su piedad, o que sus buenas obras, o que su voluntad para con Dios, dice que es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. Una nube de la mañana pues es pasajera, es rápido, porque sale el sol y pues ya no está la nube. Y el rocío de la madrugada, sabemos que el rocío pues es un poquito así como de vaporcito, ¿verdad? Pero en cuanto sale el sol se desvanece. Entonces dice, así es tu piedad, así es tu corazón, así es tu compromiso conmigo, ratito y se desvanece, te olvidas que tienes un compromiso conmigo, ¿verdad? Por eso dice que Él a través de los profetas les mandó palabra de juicio. Y esto es porque en el verso 6 dice, porque misericordia quiero, ¿verdad? Y no sacrificio. La gente seguía dando sus corderos, sus animalitos, sacrificándoles, seguía haciendo eso, pero habían perdido realmente el sentido por lo cual se hacía. No reconocían que ellos tenían que estar constantemente pidiéndole a Dios ese perdón, pero también arreglando sus vidas, ordenando su camino para con Dios, no solamente el sacrificio, y volvían a hacer lo que estaban haciendo. Por eso Dios dice, yo quiero misericordia, yo no quiero que hagas sacrificio, ¿verdad? Y vemos esto hoy en día, a lo mejor para muchos sacrificio es cumplir con la religión, pero la religión no nos va a salvar, ¿verdad? Yo voy al culto los domingos, pero nada más lo hacen como un sacrificio, como algo obligatorio, no lo hacen por amor, no lo hacen con entrega, por eso llegan tarde, por eso van cuando quieren, por eso ni ofrenda llevan. ¿Por qué? Porque solamente están cumpliendo con una religión, mas no están entregando el corazón, porque el Señor lo que pide es tu corazón.
no que hagas cosas para agradarle a Él, sino pide tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, ámame. Y amar a Jesús es obedecerlo, es vivir para Él. Y también dice que lo que Dios pide es conocimiento de Dios más que holocaustos. Y muchas veces no queremos avanzar en el conocimiento de Dios. ¿Por qué Faraón se portó de esa manera tan inestable? Porque no conocía a Dios. Porque si lo hubiera conocido, se hubiera rendido y hubiera escuchado su voz y obedecido. Y a veces nos falta el conocimiento de Dios y por eso solo queremos hacer los holocaustos, los sacrificios, la religión, cumplir con la religión, pero no tenemos conocimiento de Dios, porque si lo conociéramos, de verdad que entregaríamos todo para Él. Efesios 4:14 es un versículo también donde se exhorta a la inestabilidad. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ya la palabra niño está diciendo de que no están tomando en serio las cosas de Dios, están jugando como niños, son inmaduros, ya eso de niños, ¿verdad? Y no de reconocerles como hombres serios, como hombres de compromiso. Así que dice, para que ya no seamos niños, y todavía le agrega el adjetivo fluctuantes. Esta palabra se usa en economía, ¿verdad? La fluctuación de las monedas, la fluctuación de las divisas, ¿sí? Todas las divisas fluctúan, pero hay divisas, hay monedas que fluctúan más que otras. Por ejemplo, la fluctuación del dólar, pues es leve, apenas se ve. Pero la fluctuación del peso mexicano, el peso cubano, el peso colombiano, el peso peruano, en Perú es el sol, no recuerdo que el peso chileno, normalmente en estos países, ¿verdad? La fluctuación sí se nota, es tremenda, es inestable, un día o un mes o X semanas puede estar en esta evaluación y de repente cae y de repente sube tantito y cae más y así anda. Entonces, dice que eso se ve también en las iglesias, eso también se ve con la doctrina, para que ya no seamos niños fluctuantes. El Señor nos ha perdonado para que no seamos niños fluctuantes. El Señor ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, para que no seamos niños fluctuantes. A ellos los ha puesto para capacitar al cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo no quiere ser capacitado. El cuerpo de Cristo solamente quiere y busca otros intereses. Pero estos ministerios están para capacitar a la iglesia, para que la iglesia sea no niña, no sea inmadura y ya no ande fluctuando. Dice, como fluctúa, es como un papel que es llevado por doquier, todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos que todavía no son maduros espiritualmente, que estoy diciendo, son más del 50% por congregación, hermanos que están en esa condición, no abran su casa a las sectas. Los testigos de Jehová son chambeadores, salen a tocar puerta por puerta. Los adventistas también trabajan de esa manera. Los mormones también trabajan. Las sectas, ese es el método que siguen, ir casa por casa y los hermanos, ¿verdad? No porque anden bien vestiditos o porque anden con Biblia o aparentemente Biblia, sí, bienvenido y todo. No, porque si estamos hablando de hermanos que con la doctrina no son maduros, con hermanos inmaduros, no abra su casa a las sectas, porque esto trae consecuencias. Sabe que quien difundió mucho la doctrina o las herejías, ¿verdad? Por ejemplo, que el día del Señor es el día sábado y que sigue siendo el día sábado. Hace mucho
estuvo en una buena iglesia, en una iglesia de sana doctrina, pero ¿en qué momento espíritus inmundos llegaron con herejías y a partir de ahí cambió? Y hay tantos hermanos que esa es su historia, ¿verdad? Que antes no creían que el sábado era el día del Señor, ahora ya creen que el sábado es el día del Señor. Antes daban su diezmo, ahora dicen que eso no, que eso es del hombre, que eso es del diablo, que no sé qué tanto. Hermanos que creían en la sana doctrina, el bautismo, ¿verdad? Primero pues por recibir a Cristo y luego la ordenanza, el bautismo. No, ahora pues se andan bautizando por los muertos, como en el caso de los mormones, o se andan bautizando para ser salvos, para que sus pecados sean limpios, y no aceptan el bautismo en un bautisterio, sino tiene que ser en un río para que se lleve no solamente la mugre, sino también los pecados. ¿En qué momento dieron entrada a esas falsas doctrinas? Pues en el momento que se pusieron a escuchar al diablo, a escuchar esas falsas doctrinas, a esas herejías, ¿verdad? Entonces, por eso no conviene, hermanos, que abran su casa a quienes son de otro pensar doctrinal y que están desaprobados por las mismas escrituras. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hombre inestable de verdad no va a llegar a mucho. Todo lo que se quiera proponer, por ser inestable, ese doble ánimo, que ahorita sí, al rato ya no, que hoy tengo toda esa fuerza, todas esas ganas, pero ya mañana todo desanimado. Dice la palabra que es inconstante en todo su camino, y ya no se diga en el camino de la fe. El hombre de doble ánimo no crea que va a alcanzar, llegar al reino de los cielos, porque su inestabilidad le va a estorbar para avanzar. Cuidado, porque la Biblia no engaña, la Biblia no miente, y dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante en los compromisos familiares, es inconstante en lo laboral, es inconstante en lo económico, es inconstante como miembro de la iglesia, en todos sus caminos es inconstante. Ahora finalmente vamos a ver la raíz de este problema. ¿Dónde está la raíz o cuáles son las raíces del problema de la inestabilidad? Bueno, pues por lo menos hay 3 raíces que hemos identificado, y escúchelas bien, entiéndalas bien, para que, conociendo dónde está el problema, arranque esas raíces en el nombre del Señor. La primera raíz que hemos identificado, de dónde está este problema, o donde comenzó este problema de la inestabilidad, es la inmadurez. Una persona inmadura es una persona que siempre va a ser inestable. Una persona voluble, una persona inestable, no es una persona madura. Es inconfundible. Así que urge que nos analicemos, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos estacionados? Porque el hablar de madurez y de inmadurez es hablar de un camino, es hablar de un proceso que empieza de la inestabilidad o de la inmadurez hacia la madurez. Pero ¿dónde nos detuvimos? Esa es la inmadurez, ¿verdad? O sea, hay personas que, por ejemplo, pueden tener 40, 50 años y en su carácter, en sus convicciones, en su criterio, se comportan como adolescentes. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegó su crecimiento emocional, y ya de ahí siguieron creciendo. Les creció la barba, les creció el bigote, les creció la panza, crecieron físicamente, pero
dejaron de crecer emocionalmente, dejaron de crecer espiritualmente, dejaron de crecer moralmente. Se detuvo su crecimiento por algún trauma, por algún abandono, por algún conflicto muy fuerte, pero se paró ahí su crecimiento y quedaron en la inmadurez, ya no avanzaron, ¿verdad? Se brincaron etapas y por eso decía que hoy pueden tener otra edad y pueden verse físicamente maduros, pero solamente físicamente pueden verse maduros. En todos los demás aspectos, la inmadurez y la persona inestable o voluble, esta es una raíz que tiene que descubrir dónde se estacionó, si a los 8 años, a los 12, a los 16, dónde estacionó su crecimiento que venía teniendo en la vida. Y ahí ya dijo, aquí me quedo, voy a ser inmaduro el resto de mi vida. Claro, eso no fue una decisión pensada, una decisión consciente, pero fue finalmente una decisión en el área de lo inconsciente, pero fue una decisión que se tomó. Así es. Otra raíz de este problema, y sobre todo lo vamos a pensar en el aspecto espiritual, pues es la falta de consagración a Dios, porque una persona que conoce la palabra de Dios y la obedece, pues va a avanzar, va a madurar, y de verdad que lo que le espera pues son las promesas cumplidas que Dios tiene para los que le aman y le obedecen. Pero el que sabe lo que Dios pide, pero dice, no, ahorita no, lo rechaza. El que sabe lo que Dios demanda de su vida, ¿verdad? Demanda que tenga comunión con Él a través de la oración, que crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, pero no ora, no lee la palabra, quiere decir que no tiene el deseo de obedecer a Dios. Cuando uno decide obedecer a Dios, uno se consagra a Dios y uno ya no va a andar vacilando con las cosas que el mundo ofrece o el viejo hombre nos demanda, sino vamos a consagrarnos apartarnos de todo eso para vivir para Dios. Pero la gente que no se consagra a Dios no va a alcanzar una madurez, tanto espiritual, pero eso se va a reflejar también en la vida física, porque si en el espíritu no estamos bien, vamos a estar mal en lo demás. Entonces, la falta de consagración a Dios es raíz de este problema de la inestabilidad. Finalmente, la tercera raíz que hemos identificado, que tienen, de donde nació todo este problema de la inestabilidad, es la falta de convicciones. Parece nada, pero es muy importante tener convicciones, y convicciones arraigadas en la palabra de Dios. ¿Cuántos en la iglesia, en verdad, tienen la convicción que la Biblia es palabra de Dios, que la Biblia es inspiración del Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen realmente esa convicción? Una cosa es de que sí la han escuchado, pero ¿cuántos pueden decir, yo también creo eso? Y como lo creo, yo lo puedo discutir, la puedo defender con cualquiera, y no sentirme menos si platico con un catedrático, no sentirme menos si platico con un científico. Yo siempre voy a estar en la postura de que la Biblia es la palabra de Dios. Esa es una convicción, y hay mucha gente en las iglesias que no tienen esa convicción, de que les da lo mismo tener la Biblia o no tenerla, leerla o no leerla. Eso no es tener esa convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Quien cree que la Biblia es palabra de Dios, va a hacer lo que Jesús le dijo a Satanás cuando lo tentó. Di que estas piedras se conviertan en pan, le dijo el tentador. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La persona que tiene esa convicción de que la Biblia es palabra de Dios, sabe que este es el pan de vida, del que hay que alimentarse todos los días. Esa es la convicción. Y si no se alimenta todos los días de la palabra de Dios, déjeme decirle, no tiene convicción de que la Biblia es el alimento espiritual para nuestras vidas. Y así también
tenemos que tener la convicción de no al divorcio, porque Dios hizo el matrimonio y dijo: lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y debe haber una convicción al respecto. Y de hecho, las personas que se divorcian, pasando el tiempo, se vuelven a divorciar. Y esto es terrible. ¿Y saben por qué se pueden divorciar 3, 4 veces o las que les alcance? La verdad es porque no tienen convicciones, porque no tienen madurez. Es por inmadurez, se desesperan y todo, y dicen: no nos entendemos, no hay amor. ¿Qué no fue el amor lo que les unió? Entonces lo descuidaron, no lo cultivaron. Retómenlo, luchen por ustedes, por sus hijos, pero nada de que divorcio. Es una convicción, y si es una convicción, no voy a dar lugar a otra cosa. Entonces, este es un problema, mire, que la gente es inestable porque no tiene convicciones en la palabra de Dios, no las tiene. Igual lo mismo da del aborto, ¿verdad? Ay, a mi hija la violaron, o su novio se burló de ella y no quiere hacerse responsable, así que, pues, si quieres, aborta. Y la muchacha dice: pues sí, quiero abortar. No. ¿Dónde está la convicción a la vida? ¿Dónde está la convicción al respeto del otro? ¿Dónde está esa convicción? Entonces, falta esa convicción, y por eso se mueven así, y empezaron en la iglesia, y ya cuando deberían estar más firmes que nunca, porque ya tienen un matrimonio, ya tienen hijos, etcétera, ya cuando deberían estar más firmes en una iglesia, a los 50 años se andan divorciando. Terrible, ¿no? Es algo que dicen, ¿por qué? Claro que uno sí está entendiendo por qué. Porque no hay convicción en la palabra de Dios. Porque hay inmadurez de vida, y ahí le están reflejando. Hay inmadurez de vida, hay inmadurez espiritual, hay inmadurez bíblica, y por eso se toma ese tipo de decisiones, ¿verdad? Entonces, bueno, hay tanto que decir al respecto, pero queremos que quienes están luchando con este problema sean sanados en el nombre del Señor. Les tiene que llegar esta palabra, y tienen que empezar a checar su inmadurez, ¿verdad? Su inmadurez, porque esa inmadurez lastima a los padres. Tengan la edad que tenga usted y los padres, ¿verdad? Lastima a la pareja, lastima a los hijos, lastima al liderazgo de la iglesia, lastima a todo mundo. La inmadurez lastima a todo mundo, ¿verdad? Entonces, es necesario corregir. Ya les decía, en cada familia por lo menos hay un inmaduro, por lo menos hay un inestable, hay un voluble, pero al ver que en la iglesia no es uno por familia, sino es casi todas las familias, pues hay más. Entonces hay que arreglar eso. No hay que hacer como que no pasa nada, ¿verdad? Hay que maquillarlo. No, hay que buscar la solución en Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por darnos la bendición de reflexionar sobre este tema tan importante para las familias, para las personas, para los miembros de la iglesia. Ayuda, Señor, a todos aquellos que esa es su lucha diaria, Señor, que no pueden tener firmeza, no pueden tener determinación, no pueden ser responsables, comprometidas, porque les gana la inmadurez de vida. Señor, ayúdales a descubrir ese niño herido, a ese adolescente herido. Ayúdales a descubrir dónde estacionaron su crecimiento que venían teniendo como personas, y se empezaron a saltar esas etapas, Señor. Ayúdales, sácales de ahí, Señor. Diles que sí se puede, anímales, Dios, y bendice, Padre, a tu obra, bendice a tus familias, Señor,
para honra y gloria de tu nombre, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Solamente recuerda, Maranata, Cristo viene pronto.